En 2023 encontraron un manuscrito escondido durante 400 años en una cueva mexicana, y lo que dice sobre 2026 va a dejarte sin aliento. Imagina por un momento que estás caminando por las antiguas cuevas del Teposteco, ese lugar místico en Morelos, donde la energía parece vibrar diferente, donde cada piedra cuenta una historia que el tiempo no ha logrado borrar. Ahora imagina que en una de esas cuevas, oculta detrás de una formación rocosa que nadie había explorado completamente, se encuentra un secreto que ha esperado más de 4 siglos para ser revelado. Esto no es ficción. Esto no es una leyenda inventada para atraer turistas. En marzo de 2023, un grupo de espeleólogos de la Universidad Autónoma de Morelos, liderados por el Dr. Roberto Mendoza, realizó un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del conocimiento profético mesoamericano. Dentro de una cámara sellada naturalmente por un derrumbe que los investigadores dataron en el siglo XVII, encontraron algo extraordinario: un códice perfectamente preservado, protegido en una caja de madera de cedro envuelta en fibras de maguey. Pero esto no era un códice común. Las pruebas de carbono 14 realizadas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron que el documento databa aproximadamente de 1580, apenas décadas después de la conquista española. Lo más fascinante es que este manuscrito había sido ocultado intencionalmente, como si alguien supiera que su contenido era demasiado valioso, demasiado peligroso o demasiado importante para caer en manos equivocadas. El códice lleva el nombre de su autor en la primera página, escrito en una combinación de náhuatl y español temprano, Cuauhtémoc Xochipilli, que se traduce como Águila Preciosa, Príncipe de las Flores. Según los registros históricos que los investigadores pudieron correlacionar, este hombre era un sabio náhuatl, un guardián del conocimiento ancestral que había sobrevivido a la caída de Tenochtitlan. Era uno de esos hombres raros que podían moverse entre 2 mundos. Había aprendido español y los rudimentos de la escritura latina de los frailes franciscanos, pero nunca abandonó las enseñanzas de los antiguos Tlamatinime, los sabios de su pueblo. En sus páginas, Cuauhtémoc Xochipilli dejó registradas visiones que describió como revelaciones recibidas durante ayunos ceremoniales en la cima del Teposteco, ese mismo cerro sagrado donde siglos después se encontraría su obra oculta. Las profecías contenidas en el manuscrito no hablan en términos vagos o abstractos, como muchos textos proféticos antiguos. Hablan específicamente de la gran transformación de Anáhuac, el nombre que los pueblos nahuas daban al Valle de México y por extensión a todo el territorio que hoy conocemos como México. Cuauhtémoc Xochipilli escribió sobre un tiempo futuro, cuando hayan pasado 7 ciclos de 62 años desde la caída del gran Teocalli. Una referencia que los expertos calculan nos sitúa precisamente en nuestra década actual, entre 2020 y 2030. La precisión es escalofriante. Pero lo que realmente ha causado controversia en los círculos académicos y ha mantenido este descubrimiento relativamente silenciado en los medios masivos son los símbolos específicos que el sabio náhuatl dejó plasmados. En una de las páginas más elaboradas del códice aparece la imagen de una serpiente emplumada, la representación de Quetzalcóatl. Pero esta serpiente está fragmentada en múltiples pedazos, cada uno moviéndose en direcciones opuestas. Los expertos en iconografía mesoamericana interpretan esto como una advertencia sobre división, fragmentación de la unidad, pérdida de la sabiduría integrada que mantenía el equilibrio. Al lado de esta imagen, el texto náhuatl dice: cuando los hermanos no reconozcan a sus hermanos, cuando cada pluma vuele sola, la serpiente no podrá elevarse al cielo. En otra sección aparece la imagen de un águila, el símbolo por excelencia de la identidad mexica. Pero esta águila no está posada sobre el nopal devorando la serpiente como en la leyenda fundacional de Tenochtitlan. Esta águila está suspendida en el aire, sin tierra bajo sus garras, sin lugar donde posarse.
El texto que acompaña esta imagen es aún más directo. El águila buscará dónde aterrizar, pero el nopal habrá desaparecido bajo las aguas que suben desde el sur. Esta profecía ha llamado particularmente la atención después de las inundaciones masivas que han afectado a Tabasco, Campeche y Chiapas en los últimos 2 años, fenómenos que han desplazado a miles de familias y que científicos del clima atribuyen al cambio climático y al aumento del nivel del mar en el Golfo de México. El manuscrito menciona específicamente 3 lugares como epicentros de los cambios decisivos que vendrían: la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Sobre la Ciudad de México, Cuauhtémoc Xochipilli escribe que la gran ciudad construida sobre el agua olvidará que está construida sobre el agua, hasta que el agua recuerde su lugar. Cualquiera familiarizado con los problemas de hundimiento que enfrenta la capital mexicana, el agotamiento del acuífero y las inundaciones cada vez más severas durante la temporada de lluvias, puede ver la conexión inquietante entre una visión de hace casi 500 años y la realidad que vivimos hoy. Sobre Puebla, el códice habla de la montaña que respira fuego, una clara referencia al Popocatépetl, y advierte que despertará de su largo sueño cuando los hijos de Anáhuac hayan olvidado cómo escuchar su voz. El volcán ha mostrado actividad significativa en las últimas décadas, pero los vulcanólogos advierten que podríamos estar ante el preludio de una erupción mayor. Y sobre Veracruz, el texto menciona el puerto donde 2 aguas se encuentran, refiriéndose probablemente a la confluencia del Golfo de México y las aguas dulces que bajan de las montañas, y predice que las 2 aguas pelearán entre sí y ninguna de las 2 ganará, pero la tierra en medio sufrirá. Lo más extraordinario de todo este descubrimiento es que permaneció completamente oculto al conocimiento público durante casi 1 año después de su hallazgo. Las razones oficiales hablan de procesos de verificación, estudios adicionales, protocolos académicos, pero algunos investigadores cercanos al proyecto, hablando de manera anónima, sugieren que hubo presiones para mantener el hallazgo en silencio, para no causar pánico o especulación irracional. Sin embargo, la verdad tiene una manera de encontrar la luz, y ahora que el manuscrito ha sido parcialmente dado a conocer, las preguntas se multiplican más rápido que las respuestas. Cuando Cuauhtémoc Xochipilli escribió en su códice sobre señales que precederían la gran transformación de Anáhuac, utilizó un lenguaje que para los ojos modernos podría parecer poético o metafórico. Pero hay algo profundamente inquietante en la forma en que sus descripciones coinciden con eventos concretos, medibles, científicamente documentados que han ocurrido en México durante los últimos 2 años. No estamos hablando de interpretaciones forzadas o de buscar coincidencias donde no las hay. Estamos hablando de correspondencias tan precisas que incluso los escépticos más acérrimos han comenzado a hacer pausas incómodas en sus argumentos. El 8 de abril de 2024, millones de personas en México levantaron la vista al cielo para presenciar algo que no se volvería a ver en el país durante décadas: un eclipse solar total. La franja de totalidad atravesó el territorio mexicano desde Mazatlán en Sinaloa hasta Torreón en Coahuila, pasando por Durango. Fue un espectáculo que reunió a científicos, turistas y curiosos de todo el mundo. Pero lo que pocos notaron, o al menos lo que pocos conectaron, es que en el manuscrito de Tepoztlán hay una línea específica que dice: cuando el sol se oculte 2 veces en ciclos cercanos y la sombra camine de donde nace el agua salada hacia el norte seco, sabrán que el tiempo de los cambios ha comenzado. México experimentó otro eclipse solar significativo en octubre de 2023, un eclipse anular que también fue visible en gran parte del país. 2 eclipses en menos de 6 meses, con la trayectoria del eclipse total de 2024 moviéndose efectivamente desde el Océano Pacífico hacia el interior del país, hacia las regiones más áridas del norte. La precisión descriptiva es difícil de ignorar.
Pero las señales celestiales son solo el comienzo. El códice también habla de que la tierra temblará donde nunca ha temblado, y los que creían estar seguros descubrirán que no hay tierra firme para nadie. En septiembre de 2024, la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, experimentó un sismo de magnitud 5.3 que tomó completamente por sorpresa a la población. Monterrey no está en una zona de alta actividad sísmica. La gente del norte de México no crece con simulacros de terremoto como los capitalinos. No tienen la cultura de sismo grabada en su memoria colectiva como quienes viven cerca del cinturón de fuego del Pacífico. El pánico fue considerable, no tanto por la magnitud del temblor, que en Ciudad de México hubiera sido considerado moderado, sino por lo inesperado del evento. Los sismólogos del Servicio Sismológico Nacional explicaron que fue causado por el movimiento de fallas locales previamente inactivas, pero eso solo plantea más preguntas. ¿Por qué se están activando fallas que habían permanecido quietas durante siglos? Apenas 2 meses después, en noviembre de 2024, fue el turno de Chihuahua. Un sismo de magnitud 4.8 sacudió la capital del estado, nuevamente una zona donde los temblores son extremadamente raros, y luego otro en enero de 2025 en Saltillo, Coahuila. Un patrón está emergiendo, un patrón que los geólogos no pueden explicar completamente con los modelos tectónicos convencionales. Es como si algo profundo bajo la superficie de México estuviera despertando, redistribuyendo tensiones acumuladas durante generaciones, preparándose para algo más grande. Los científicos hablan de ajustes tectónicos, de redistribución de estrés cortical, de fenómenos complejos que requieren más estudio. Pero para quienes conocen el manuscrito de Cuauhtémoc Xochipilli, hay otra capa de interpretación que no puede descartarse tan fácilmente. Las señales en la Tierra no se limitan a los temblores. El agua, ese elemento fundamental en las profecías mesoamericanas, ha estado comportándose de maneras cada vez más extremas y erráticas. Entre junio y noviembre de 2024, los estados de Tabasco y Campeche experimentaron las peores inundaciones registradas en más de 50 años. El río Usumacinta y el Grijalva desbordaron sus cauces de manera catastrófica. Ciudades enteras quedaron bajo el agua. Más de 100,000 personas tuvieron que ser evacuadas. Las imágenes satelitales mostraban vastas extensiones del territorio convertidas en lagos temporales. Los meteorólogos señalaron que fue resultado de patrones de lluvia inusualmente intensos, asociados con un fenómeno de La Niña particularmente fuerte, combinado con el aumento del nivel del mar que ha reducido la capacidad de drenaje natural de las zonas costeras bajas. Pero en el códice, Cuauhtémoc Xochipilli había escrito sobre las aguas que suben desde el sur y no encuentran dónde ir, cubriendo las tierras de los hombres jaguar, una posible referencia a las culturas mayas que habitaban esas regiones del sureste. Mientras el sur se ahogaba, otras partes de México enfrentaban el problema opuesto. El corredor seco centroamericano, que incluye partes de Chiapas y se extiende por Guatemala, Honduras y El Salvador, ha experimentado sequías cada vez más severas y prolongadas. La temporada de lluvias de 2024 fue deficitaria en esas regiones. Los cultivos fallaron, las fuentes de agua se secaron. Miles de familias campesinas perdieron todo. Y esto ha generado lo que los expertos en migración llaman una crisis humanitaria de desplazamiento climático. Caravanas de migrantes, más grandes que en años anteriores, comenzaron a moverse hacia el norte, no huyendo de la violencia o la pobreza política, sino simplemente huyendo del hecho de que la tierra ya no puede sostenerlos. El manuscrito habla de los pueblos del sur que caminarán hacia donde sale el sol del norte, buscando agua y tierra que les dé de comer, pero encontrarán puertas cerradas y corazones más secos que la tierra que dejaron atrás. La dualidad del agua es uno de los temas centrales en las señales actuales. Demasiada agua en algunos lugares, ausencia total en otros. El Valle de México
esa cuenca donde se asienta una de las megalópolis más grandes del mundo, enfrenta su propia crisis hídrica de proporciones históricas. El sistema Cutzamala, que provee aproximadamente el 30% del agua potable a la Ciudad de México y zonas conurbadas, alcanzó niveles críticos de almacenamiento en 2024. Las presas estaban a menos del 30% de su capacidad. Se implementaron tandeos de agua en varias alcaldías. Y esto no es simplemente un problema de infraestructura o de gestión. Es un problema de que la cantidad de lluvia está cambiando, los patrones están cambiando, el clima está cambiando. Cuauhtémoc Xochipilli escribió que la ciudad construida sobre el agua olvidará que necesita el agua hasta que el agua se vaya. Los fenómenos atmosféricos también han mostrado comportamientos inusuales. En 2024, México experimentó una temporada de huracanes más activa de lo normal en el Pacífico, con 5 huracanes de categoría mayor tocando tierra o afectando directamente las costas, desde Guerrero hasta Baja California Sur. El huracán Patricia en 2015 ya había establecido récords como el huracán más intenso jamás registrado en el hemisferio occidental, pero lo que estamos viendo ahora no son eventos aislados, sino una tendencia sostenida de tormentas más frecuentes y más intensas. El códice menciona vientos que nacen en el Gran Agua y vienen con furia nunca antes vista, arrancando los árboles más antiguos y llevándose las casas de los hombres como si fueran plumas. Todo esto está sucediendo ahora. No son profecías vagas sobre un futuro lejano e indefinido. Son descripciones que corresponden a reportes científicos, a estadísticas gubernamentales, a experiencias vividas por millones de mexicanos en los últimos 2 años. Y según el manuscrito, estas son solo las señales iniciales, los avisos tempranos de que algo mucho más significativo está en proceso de desarrollarse. No todas las historias de descubrimientos antiguos permanecen en el ámbito frío y distante de la academia. A veces, estos hallazgos encuentran a la persona correcta en el momento correcto. Alguien cuya vida personal se entrelaza de manera tan profunda con el objeto de estudio que la línea entre investigadora y protagonista comienza a difuminarse. Este es el caso de María Elena Torres, una arqueóloga de 34 años nacida en San Bartolo, Coyotepec, un pequeño pueblo en los valles centrales de Oaxaca, famoso por su barro negro, pero también por ser un lugar donde las tradiciones zapotecas siguen vivas de maneras que en las grandes ciudades ya se han perdido. María Elena no encaja en el estereotipo de la arqueóloga aventurera de películas de Hollywood. Es una mujer de estatura media, complexión delgada, cabello largo y negro, que casi siempre lleva recogido en una trenza, con una mirada intensa que refleja tanto la curiosidad científica como algo más profundo, algo que viene de haber crecido entre 2 mundos. Estudió arqueología en la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en culturas mesoamericanas con un enfoque particular en los sistemas de escritura y códices, y completó su maestría con una tesis sobre la preservación del conocimiento indígena durante el periodo colonial temprano. Tenía una carrera académica prometedora pero relativamente convencional, hasta que en abril de 2023 recibió una llamada que cambiaría todo. El doctor Roberto Mendoza, quien lideró la expedición que encontró el códice en Tepoztlán, necesitaba un experto en náhuatl colonial y en interpretación de documentos pictográficos mesoamericanos. El nombre de María Elena había sido recomendado por varios colegas. Ella aceptó unirse al equipo de investigación, principalmente por interés profesional, sin imaginar que este documento específico resonaría con ella de una manera tan personal que a veces la dejaría sin dormir durante noches enteras. La primera vez que María Elena vio el códice con sus propios ojos, algo extraordinario sucedió. Mientras examinaba las páginas cuidadosamente bajo la luz controlada del laboratorio del INAH, comenzó a experimentar una sensación que solo puede describirse como reconocimiento. Las imágenes,
los símbolos, la manera en que el sabio Cuauhtémoc Xochipilli había organizado la información, todo le resultaba extrañamente familiar. Y entonces lo comprendió. Estas eran las mismas historias que su abuela le había contado cuando era niña. Doña Soledad, la abuela materna de María Elena, había fallecido cuando ella tenía 16 años, pero los recuerdos de sus conversaciones permanecían vívidamente grabados en su memoria. Doña Soledad era una curandera tradicional zapoteca, una mujer que conocía las plantas medicinales, que realizaba limpias, que interpretaba sueños y que guardaba historias que decía habían sido transmitidas en su familia durante generaciones incontables. María Elena recordaba las tardes en el patio de la casa de su abuela, sentada sobre un petate mientras doña Soledad preparaba té de hierbas y le contaba sobre el tiempo de los cambios grandes que vendrían, sobre señales en el cielo y en la tierra, sobre cómo el águila buscaría dónde pararse pero no encontraría su lugar, sobre las aguas, que no sabrían si subir o bajar, y confundirían a todos los que vivían cerca de ellas. En ese momento, cuando María Elena era adolescente, escuchaba estas historias con una mezcla de afecto y escepticismo. Amaba a su abuela, respetaba sus tradiciones, pero en su mente juvenil, influenciada por la educación formal y el pensamiento científico, consideraba estas narrativas como folclore, como mitos hermosos, pero no literales. Nunca imaginó que años después, con un doctorado en proceso y una reputación académica que cuidar, se encontraría frente a un documento del siglo XVI que contenía versiones casi idénticas de las mismas historias que doña Soledad le había transmitido en zapoteco en aquel patio de tierra. La comprensión de esta conexión golpeó a María Elena con una fuerza emocional inesperada. Significaba que las historias de su abuela no eran solo cuentos locales de Oaxaca. Eran parte de un sistema de conocimiento más amplio, más antiguo, que había sobrevivido siglos de colonización, evangelización, modernización y olvido sistemático. Su abuela había sido portadora de una tradición profética que se remontaba por lo menos al periodo colonial temprano y probablemente mucho más atrás. Y ahora María Elena tenía en sus manos la evidencia documental de que este conocimiento era real, era sistemático, era intencional. Pero el camino de María Elena con el códice no fue fácil. Cuando comenzó a presentar sus interpretaciones preliminares al equipo de investigación, encontró resistencia. Algunos colegas la acusaron de estar proyectando sus propias creencias culturales sobre el documento, de no mantener la distancia objetiva necesaria para el análisis científico riguroso. Hubo quien sugirió, aunque nunca directamente a su cara, que una arqueóloga indígena quizás no podía ser completamente objetiva al estudiar textos proféticos de culturas indígenas. El racismo académico es más sutil que el racismo callejero, pero no por eso duele menos. María Elena también enfrentó presiones más directas. Recibió llamadas de funcionarios del INEAA pidiéndole que moderara sus declaraciones públicas sobre el códice, que evitara hacer conexiones entre las profecías y eventos actuales, que se mantuviera en el terreno seguro del análisis histórico sin aventurarse en interpretaciones que pudieran ser consideradas alarmistas. Hubo incluso un intento de removerla del proyecto principal de investigación, aunque finalmente esto no prosperó, debido al apoyo de varios colegas que reconocían que su trabajo era impecable sin importar cuán incómodas fueran sus conclusiones. Lo más desconcertante para María Elena, y lo que finalmente la transformó de escéptica académica en alguien que no puede negar la dimensión genuinamente profética del manuscrito, fueron las experiencias personales que comenzó a tener. Durante una visita de investigación a Monte Albán, en julio de 2024, mientras examinaba algunas inscripciones en la zona arqueológica al atardecer, experimentó lo que solo puede describirse como una visión. No fue algo dramático como desmayarse o entrar en trance. Fue más sutil, pero no por eso menos real. Una claridad repentina. Imágenes que no venían de sus propios pensamientos. Una comprensión de significados que su mente consciente no había procesado.
Vio agua subiendo por las calles de ciudades que reconoció como Oaxaca de Juárez y Salina Cruz. Vio personas moviéndose, no en pánico, sino en un éxodo organizado. Vio el cielo con un color que nunca había visto antes. Algo similar le ocurrió semanas después en Mitla, otro sitio arqueológico zapoteco, famoso por sus grecas geométricas perfectas. Mientras tocaba uno de los muros antiguos en el Palacio de las Columnas, sintió como si el edificio le estuviera comunicando algo, no en palabras, sino en impresiones, en conocimientos que simplemente aparecían completos en su mente. Supo, sin saber cómo lo sabía, que los constructores de Mitla habían incorporado en sus edificios no solo conocimientos astronómicos y matemáticos, sino también conocimientos sobre ciclos de tiempo más largos, sobre patrones de cambio que abarcaban siglos. María Elena es una científica entrenada. Conoce las explicaciones neurológicas para este tipo de experiencias. Sabe sobre pareidolia, sobre cómo el cerebro humano busca patrones incluso donde no los hay, sobre el poder de la sugestión, pero también sabe lo que experimentó y sabe que sus experiencias no invalidan su investigación, sino que la completan. Ha llegado a una síntesis personal que combina rigor académico con apertura a formas de conocimiento que la ciencia occidental todavía no sabe cómo categorizar adecuadamente. Hoy, María Elena continúa su trabajo con el Códice de Tepoztlán, pero ya no es solo una investigadora estudiando un objeto arqueológico. Es una puente entre mundos, entre tiempos, entre formas de conocer. Y según ella misma dice, las profecías no son sobre predecir el futuro de manera determinista, sino sobre reconocer patrones, sobre estar preparados, sobre recordar que nuestros ancestros ya vivieron transformaciones similares y dejaron mapas para ayudarnos a navegar las nuestras. El manuscrito de Cuauhtémoc Xochipilli no se limita a advertencias generales o vagas sobre tiempos difíciles por venir. Lo que hace que este códice sea particularmente inquietante y lo que ha mantenido a María Elena Torres trabajando incansablemente en su traducción e interpretación es la especificidad de 3 profecías concretas que el sabio Nahua registró para el periodo que él describió como antes de que se complete el 8º ciclo. Según los cálculos de María Elena y otros expertos en calendarios mesoamericanos, este 8º ciclo se completaría precisamente en el año 2030. Tenemos menos de 5 años para ver si estas advertencias son simplemente el producto de una mente visionaria del siglo XVI o si representan algo mucho más profundo y genuinamente premonitorio. La primera advertencia lleva el título en náhuatl de Atl-Tletl, que se traduce literalmente como agua-fuego, o más poéticamente como agua ardiente. El códice dedica 3 páginas completas a esta profecía, con ilustraciones detalladas que muestran un lago o cuerpo de agua que simultáneamente se evapora y arde. El texto que acompaña estas imágenes describe un periodo que María Elena interpreta como situado entre 2026 y 2027, cuando el sol esté más cerca de la tierra de lo que debería estar y el agua se esconda bajo la tierra porque no quiere salir. La descripción continúa hablando de la gran ciudad construida donde antes había lagos, que enfrentará una crisis sin precedentes porque los que viven ahí habrán olvidado que el agua no aparece sola, que debe ser honrada y cuidada como se cuida a una madre. Cualquier persona familiarizada con la situación hídrica actual del Valle de México puede sentir un escalofrío al leer estas líneas. La zona metropolitana del Valle de México, donde viven más de 22 millones de personas, enfrenta lo que los expertos han llamado una crisis hídrica estructural. El sistema Cutzamala está crónicamente por debajo de niveles óptimos. El acuífero del Valle de México está sobreexplotado, extrayéndose agua a una velocidad mucho mayor que la de su recarga natural. El hundimiento diferencial de la ciudad, que en algunas zonas alcanza hasta 40 centímetros por año, es consecuencia directa de esta extracción excesiva de agua subterránea.
Las proyecciones científicas más conservadoras sugieren que entre 2026 y 2028, si las tendencias actuales continúan y si ocurre una sequía significativa, la Ciudad de México podría enfrentar lo que se conoce como día cero. Un momento en que los sistemas de suministro de agua potable simplemente no puedan satisfacer la demanda mínima de la población. Pero el códice no se limita a predecir escasez de agua. Habla de agua ardiente, y aquí María Elena ofrece una interpretación que combina lo literal con lo metafórico. Literalmente, cuando hay escasez severa de agua en una megalópolis, surgen conflictos sociales, tensiones que pueden arder en protestas, saqueos, enfrentamientos. El agua ardiente sería entonces el conflicto social que nace de la crisis del recurso más básico para la vida. Pero también hay un elemento literal adicional. Cuando los acuíferos se agotan, el agua restante a menudo contiene mayores concentraciones de minerales, sales, incluso metales pesados que pueden causar irritación, enfermedades, una sensación de que el agua misma quema cuando se consume. El manuscrito menciona que los niños llorarán porque el agua les duele en el estómago, y los ancianos dirán que nunca habían visto algo así. La segunda advertencia es quizás la más dramática y la que mayor cobertura mediática ha recibido desde que el códice se hizo público. Se refiere directamente al Popocatépetl, el volcán activo que domina el horizonte del Valle de México y que ha sido objeto de veneración y temor durante milenios. Cuauhtémoc Xochipilli escribió sobre la montaña que respira fuego y humo, usando el nombre náhuatl Popocatépetl, que literalmente significa montaña humeante. La profecía dice: la montaña despertará de su largo sueño cuando los hijos de Anáhuac hayan olvidado cómo escuchar su voz. Durante generaciones habrá advertido con pequeños suspiros de humo y temblores suaves, pero los hombres construirán sus casas cada vez más cerca de sus faldas, porque habrán perdido el miedo sagrado. Y cuando la montaña finalmente hable con voz fuerte, sus palabras de fuego alcanzarán hasta la gran ciudad del lago seco. El Popocatépetl ha estado técnicamente activo desde 1994, cuando reinició su actividad después de décadas de aparente dormancia. Desde entonces ha habido cientos de exhalaciones, emisiones de ceniza, explosiones menores. Los vulcanólogos del Centro Nacional de Prevención de Desastres han mantenido diversos niveles de alerta amarilla durante años. La población que vive en los estados de México, Puebla y Morelos, en los asentamientos que rodean el volcán, se ha acostumbrado a sus manifestaciones. Hay una normalización del riesgo, una familiaridad que puede ser peligrosa. Puebla, una ciudad de más de 3 millones de habitantes en su área metropolitana, está a solo 45 kilómetros del cráter del volcán. La Ciudad de México está a 70 kilómetros. En términos volcánicos, estas son distancias que no ofrecen mucha protección en caso de una erupción verdaderamente grande. El códice no especifica una fecha exacta para este despertar del Popocatépetl, pero María Elena señala que la profecía está colocada en la secuencia narrativa del manuscrito después del agua ardiente y antes de la tercera advertencia, lo que sugeriría un orden temporal. Si la crisis hídrica está proyectada para 2026-2027, la erupción significativa del volcán podría estar anticipada para el periodo 2027-2029. Los científicos del CENAPRED enfatizan que no hay manera de predecir erupciones volcánicas con ese nivel de precisión, que la vigilancia continua y los sistemas de monitoreo son las únicas herramientas confiables. Pero también admiten que el Popocatépetl tiene el potencial para una erupción de escala mucho mayor que cualquier cosa que hayamos visto en tiempos modernos, comparable quizás a su última gran erupción documentada alrededor del año 800 de nuestra era. La tercera advertencia es la más compleja y la que más debate ha generado en cuanto a su interpretación. El códice la titula La división de los hermanos del norte y del sur.
Las ilustraciones muestran a México dividido por líneas que lo fragmentan en múltiples secciones, con grupos de personas en cada sección mirando en direcciones diferentes, sin verse unos a otros. El texto habla de un tiempo en que los que hablan la misma lengua no se entenderán, en que los que comparten la misma sangre se verán como extraños, en que cada región querrá seguir su propio camino sin importar el destino de las demás. El manuscrito menciona específicamente a 3 ciudades como epicentros de esta fragmentación: Guadalajara, Tijuana y Mérida. María Elena interpreta esta profecía no necesariamente como una división geográfica literal o una secesión política, aunque no descarta completamente esa posibilidad, sino como una fragmentación del tejido social y político del país en un momento crítico. Habla de polarización extrema, de regionalismos exacerbados, de la incapacidad de actuar colectivamente frente a crisis que requieren respuestas coordinadas. Guadalajara, como centro del occidente mexicano y segunda zona metropolitana del país, representaría una región que históricamente ha tenido identidad fuerte y a veces tensiones con el centralismo del Valle de México. Tijuana, en la frontera norte, simbolizaría las regiones fronterizas que culturalmente y económicamente están cada vez más integradas con Estados Unidos y a veces sienten desconexión con el centro y sur de México. Mérida y la península de Yucatán representarían el sureste, con su fuerte identidad maya y su propia historia de autonomía. El códice advierte que esta división ocurrirá precisamente cuando más se necesite la unidad, cuando las otras crisis, el agua, el volcán, requieran de respuesta nacional coordinada, y profetiza que, si los hermanos no recuerdan que son hermanos, si cada uno busca salvarse solo, entonces ninguno se salvará. Esta tercera advertencia no tiene una fecha específica asociada, pero está colocada como la culminación de las 3, sugiriendo que se desarrollaría hacia el final de la década, posiblemente entre 2028 y 2030, como consecuencia, o en combinación con las otras 2 crisis. Sería fácil, después de revisar las advertencias contenidas en el Códice de Tepoztlán, caer en el pesimismo o en el fatalismo. Sería comprensible concluir que estamos condenados a vivir estas crisis sin posibilidad de alterarlas o mitigarlas, pero hay algo profundamente importante que María Elena Torres ha descubierto en su trabajo exhaustivo con el manuscrito. Las profecías de Cuauhtémoc Xochipilli no terminan con las advertencias. De hecho, casi 1/3 del códice está dedicado a lo que el sabio Nahua llamó ya el camino de los que recuerdan, una serie de enseñanzas y orientaciones sobre cómo las comunidades pueden no solo sobrevivir los tiempos difíciles, sino transformarse a través de ellos. Esta es quizás la parte más revolucionaria del manuscrito y la que menos atención mediática ha recibido, precisamente porque no alimenta el morbo del desastre, sino que requiere trabajo, compromiso y acción colectiva. El códice habla específicamente de los guardianes del nuevo tiempo, personas que, según la profecía, surgirían en diversas partes de lo que era Anáhuac, preservando conocimientos antiguos y adaptándolos a las circunstancias cambiantes. Lo fascinante es que Cuauhtémoc Xochipilli menciona lugares específicos donde estos guardianes serían especialmente importantes. 3 de estos lugares son Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, regiones del Bajío mexicano que en el siglo XVI, cuando se escribió el manuscrito, eran fronteras relativamente poco pobladas entre las culturas sedentarias del centro y los pueblos nómadas del norte. ¿Por qué estos lugares específicos? María Elena ha desarrollado una teoría intrigante. Estas son zonas de transición ecológica, donde convergen diferentes ecosistemas. Históricamente, las zonas de transición son donde surge la mayor innovación y adaptabilidad.
Y resulta que, sin conocer el contenido del códice hasta hace muy poco, en estas regiones han surgido en los últimos años movimientos comunitarios extraordinarios de recuperación de prácticas agrícolas tradicionales, sistemas de captación de agua de lluvia y modelos de organización social basados en principios indígenas adaptados al contexto contemporáneo. En las afueras de Querétaro, en comunidades como El Salitre y La Cañada, grupos de familias han implementado desde 2019 sistemas de agricultura regenerativa que combinan técnicas prehispánicas de chinampas adaptadas a tierra firme con conocimientos modernos de permacultura. Han creado sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia que les han permitido mantener producción agrícola incluso durante las sequías de 2023 y 2024, que afectaron severamente a cultivos convencionales en la región. En San Luis Potosí, específicamente en la región de la Huasteca Potosina, comunidades nahuas y tenec han revitalizado prácticas ancestrales de manejo forestal y de agua que habían sido abandonadas durante décadas de modernización agrícola. Un grupo liderado por el ingeniero agrónomo Javier Hernández, originario de Aquismón, ha documentado cómo las técnicas tradicionales de conservación de suelo y agua que sus abuelos practicaban son significativamente más efectivas para enfrentar los patrones climáticos erráticos actuales que los métodos agrícolas industriales. Han creado una red de más de 40 comunidades que intercambian semillas nativas, comparten conocimientos y se apoyan mutuamente. Lo más notable es que este movimiento comenzó en 2018, años antes de que el Códice de Tepoztlán fuera descubierto, como si las comunidades hubieran respondido intuitivamente a un llamado que aún no había sido articulado explícitamente. En Guanajuato, en municipios como San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, ha surgido un movimiento diferente, pero complementario. Arquitectos, ingenieros y planificadores urbanos, muchos de ellos jóvenes profesionistas que retornaron a sus lugares de origen después de estudiar en las grandes ciudades, han comenzado a reimaginar cómo las ciudades medianas pueden volverse más resilientes frente a crisis de agua y energía. Han implementado proyectos piloto de vivienda que incorporan sistemas de captación de agua, paneles solares y diseños que maximizan la ventilación natural, reduciendo la necesidad de aire acondicionado. Una arquitecta llamada Patricia Ruiz ha liderado la transformación de un barrio completo en San Miguel, donde 30 familias ahora viven en un modelo de covivienda que reduce el consumo de recursos en casi 60% comparado con viviendas convencionales, mientras mantiene o incluso mejora la calidad de vida. El manuscrito describe a estos guardianes del nuevo tiempo no como héroes individuales o líderes carismáticos, sino como personas comunes que simplemente recuerdan algo que la modernidad les hizo olvidar: que los seres humanos son parte de la naturaleza, no sus dueños, y que la verdadera seguridad no viene de dominar y controlar, sino de entender y adaptarse. Cuauhtémoc Xochipilli escribió: los guardianes no serán reconocidos por señales en el cielo, sino por sus manos en la tierra. No hablarán con voces de trueno, sino con palabras suaves que plantan semillas en los corazones de quienes escuchan. No buscarán poder sobre otros, sino poder con otros. Una de las enseñanzas más específicas del códice se relaciona con el agua, ese elemento central en tantas de las profecías. El manuscrito dedica varias páginas a describir sistemas de captación, almacenamiento y uso eficiente de agua que los pueblos prehispánicos habían perfeccionado durante siglos. María Elena ha trabajado con ingenieros hidráulicos contemporáneos para traducir estas descripciones al lenguaje técnico moderno, y los resultados son sorprendentes. Los sistemas de terrazas con canales de infiltración que se describen en el códice son esencialmente idénticos a lo que la ingeniería hidráulica moderna llama trincheras de infiltración o zanjas de nivel, técnicas que se están redescubriendo como esenciales para la recarga de acuíferos.
Los sistemas de almacenamiento descentralizado en múltiples puntos, en lugar de depender de grandes presas centralizadas, es exactamente lo que los expertos en resiliencia hídrica ahora recomiendan para enfrentar la variabilidad climática. El códice también aborda directamente la cuestión de la fragmentación social, esa tercera advertencia sobre la división de los hermanos del norte y del sur. Y aquí el manuscrito es enfático. Entonces la división no es destino, sino elección. En cada momento, en cada conversación, en cada encuentro entre personas que podrían verse como extrañas, existe la posibilidad de recordar o de olvidar que son hermanos. Cuauhtémoc Xochipilli describe prácticas específicas de construcción de comunidad, formas de tomar decisiones colectivas que honran tanto la autonomía individual como la necesidad de cohesión grupal. Describe círculos de palabra donde cada persona tiene tiempo de hablar sin interrupción, ceremonias de reconciliación cuando hay conflictos, y la práctica del tequio o trabajo comunitario no remunerado para el beneficio común. Muchas de estas prácticas nunca desaparecieron completamente de las comunidades indígenas de México. En miles de pueblos a lo largo del país, especialmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, sistemas de gobierno comunitario basados en usos y costumbres siguen funcionando, manteniendo vivas formas de organización social que tienen raíces prehispánicas. El códice sugiere que en tiempos de crisis, estas formas de organización no son reliquias del pasado, sino modelos para el futuro. El mensaje final del Códice de Tepoztlán es quizás su sección más poética y esperanzadora. Cuauhtémoc Xochipilli escribió: «Cuando caigan las últimas piedras del templo antiguo, surgirá el jardín de las 7 flores. No será un retorno a lo que fue, sino el nacimiento de lo que puede ser cuando la sabiduría antigua y el conocimiento nuevo se encuentran en el corazón de quienes tienen el valor de cambiar». María Elena interpreta estas 7 flores como 7 principios o pilares para la reconstrucción: respeto a la tierra, manejo sabio del agua, cultivo de alimentos locales, construcción de comunidad, preservación de conocimiento, educación de los jóvenes y lo que ella traduce como belleza en todas las cosas, la comprensión de que la sostenibilidad sin alegría, sin arte, sin celebración, no es realmente sostenible. Las profecías del Códice no niegan el libre albedrío, no dicen que el futuro está escrito en piedra inmutable. Lo que dicen es que existen patrones, ciclos, tendencias que pueden ser reconocidas y que cuando se reconocen a tiempo, pueden ser navegadas con sabiduría en lugar de ser sufridas con ignorancia. México enfrenta desafíos enormes en los próximos años, eso es innegable, con o sin profecías antiguas. Pero también tiene recursos profundos, millones de personas, conocimientos ancestrales que sobrevivieron medio milenio de intentos de borrarlos, y una capacidad de adaptación y resiliencia probada una y otra vez a través de su historia. El Códice de Tepoztlán no es una sentencia de muerte, es un mapa. Y como todos los mapas, solo es útil si quienes lo tienen deciden usarlo.